Mientras mi suegra paseaba por el centro comercial, haciendo compras y gastando mi dinero al lado de la amante de mi esposo, yo estaba haciendo otra cosa, cancelando todas las tarjetas que ella usaba como si fueran suyas, aun estando a mi nombre. Ninguna de las dos imaginaba que, con una simple llamada, toda esa fiesta se les iba a terminar. Y lo más irónico es que mi suegra todavía cree que puede vivir a mis costas, sin saber que hasta la casa donde vive depende de mí. Quédate aquí, suscríbete al canal y dale like al vídeo, porque todo esto apenas estaba comenzando. Me llamo Elena, y hasta hace un tiempo pensaba que llevaba una vida normal. Trabajo como administradora en una empresa pequeña, nada espectacular, pero estable. Mis días empezaban temprano, con café, listas de pendientes y esa sensación de tener mi vida bajo control. Era una rutina que me daba paz. Mi esposo, Héctor, solía decir que trabajaba horas extra para que no nos faltara nada. Yo quería creer que era así. A veces lo notaba distante, pero lo justificaba con el cansancio y la rutina. Nunca imaginé que esa distancia escondiera algo más. Una vez al mes venía Ofelia, mi suegra. Sus visitas siempre tenían un aire incómodo. Entraba mirando todo, opinando sobre mi organización, mi comida, mi trabajo. Yo respiraba hondo y sonreía, más por evitar conflictos que por gusto. Prefería pensar que, con paciencia, la relación mejoraría algún día. Lo que más me importaba era mantener mi hogar funcionando. La casa era mi refugio. Cada mueble, cada detalle, lo había construido con esfuerzo propio. Por eso, cuando veía que nadie más valoraba ese esfuerzo, dolía, aunque yo intentara no admitirlo. Con el tiempo, pequeños detalles empezaron a llamarme la atención. Una tarde, mi esposo llegó con un perfume elegante que le habían regalado. No encajaba con él, pero no dije nada. Después, mi suegra comenzó a aparecer con bolsas de tiendas que yo jamás pisaba. Siempre decía que estaban en oferta, aunque las supuestas ofertas parecían demasiado buenas para ser verdad. Yo no sospechaba nada grave. Prefería creer que eran coincidencias. Me repetía que exagerar no llevaba a nada, que no debía buscar problemas donde no los había. Pero algo, una vocecita interna, empezaba a inquietarme. Un día, mientras cenábamos, él revisó su celular y lo guardó demasiado rápido. No era nuevo que lo hiciera, pero esa vez su mirada fue distinta. Tensa, nerviosa, casi culpable. Sentí un hueco en el estómago. No sabía por qué, pero esa mirada me atravesó como una alerta silenciosa. Luego comenzó a pasar lo mismo con ella. Llegaba con compras nuevas, sonreía demasiado, evitaba hablar de dónde había estado. Era como si los dos compartieran un secreto al que yo no tenía acceso. Aún así, preferí no imaginar nada, hasta que llegó el comentario que cambió todo. Una vecina, sin mala intención, mencionó haber visto a la mamá de tu esposo en el centro comercial, acompañada de una muchacha muy elegante. Lo dijo casual, como quien comenta el clima. Pero algo en esa descripción me hizo sentir un escalofrío. No sabía qué estaba pasando, solo sabía que mi vida tranquila estaba a punto de quebrarse. Ahí fue cuando entendí que algo grave se estaba moviendo a mis espaldas. Algo que no tardaría en estallar. La semana siguiente comenzó como cualquier otra, pero algo en el ambiente de mi casa se sentía distinto. Era como si el aire estuviera más pesado, o como si yo, sin querer, ya estuviera anticipando el golpe que venía. Me levanté temprano, preparé café y revisé mis pendientes, tratando de convencerme de que todo seguía normal. Pero esa sensación de alerta, ese cosquilleo incómodo en el pecho, no se iba. Al mediodía, mi suegra apareció sin avisar. Entró con la misma confianza de siempre, moviéndose por mi casa como si fuera suya, pero había algo más, una actitud triunfante, casi soberbia. No sé cómo explicarlo, pero la energía que traía era distinta. Mientras acomodaba unas bolsas sobre la mesa, bolsas que claramente no eran baratas, la escuché suspirar con un tono que me hizo levantar la cabeza. No dijo nada directo, pero sus gestos hablaban por ella. Sonrisas contenidas, miradas altivas, un aire de superioridad que jamás había mostrado tan abiertamente. La primera violación fue sutil, casi invisible para cualquiera, menos para mí. Tomó mi taza de café sin pedir permiso, se sentó en mi lugar habitual y empezó a revisar papeles que yo había dejado sobre la mesa.
documentos del trabajo, cosas personales. Yo me quedé quieta, respirando profundo. No quería convertir una incomodidad en un conflicto, todavía no. Pero lo que vino después ya no se sintió como un descuido, sino como una declaración. Abrió mi refrigerador, sacó un recipiente que había preparado para la semana y lo dejó sobre la barra como si fuera basura. Todo sin mirarme, como si yo no estuviera ahí. Esa fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí se tensaba. Una invasión silenciosa, pequeña, pero cargada de intención. No era torpeza ni mala educación. Era algo más profundo, una manera de medir hasta dónde podía llegar. Esa tarde, cuando por fin salió, respiré como si hubiera aguantado la misma nota durante minutos. Pero lo raro no terminó ahí. Esa noche, mi esposo llegó más tarde de lo normal. No traía bolsas ni perfume nuevo, pero su humor era extraño. Demasiado amable, demasiado ligero, como si quisiera compensar algo. Otra vez evitó dejar el celular a la vista. Y mientras cenábamos, recibía notificaciones que apagaba de inmediato, fingiendo que no era importante. Yo observaba todo en silencio, sin querer precipitar conclusiones. Pero ya no podía ignorar lo evidente. La actitud de ambos estaba cambiando, y de una manera que no tenía explicación lógica. Al día siguiente, algo todavía más incómodo ocurrió. Encontré mi cajón de documentos ligeramente movido. No faltaba nada, pero el desorden no era mío. Claramente alguien lo había abierto. Y aunque no tenía pruebas, sabía exactamente quién había estado ahí. Aún así, seguí respirando hondo. Seguí creyendo, o intentando creer, que quizá estaba exagerando. Que el estrés me hacía ver cosas que no existían. Pero la microvirada llegó sin aviso. Mientras guardaba ropa limpia, escuché un comentario que no iba dirigido a mí, pero se escapó desde la sala. Una frase dicha con molestia contenida, una voz que reconocí al instante. Ya no debería seguir pagando esto. Esa línea, que mi esposo dijo casi en un susurro mientras hablaba por teléfono, me congeló. No supe a qué se refería, pero el tono me dejó una sensación helada en el estómago. Era la primera señal real de que algo mucho más grande se estaba moviendo por debajo. Y que, tarde o temprano, iba a salir a la superficie. Con el paso de los días, la sensación de inquietud que llevaba dentro comenzó a crecer de manera tan constante que ya no podía ignorarla. Todo parecía normal a simple vista, pero mi casa guardaba señales que hablaban de algo que se movía a escondidas. Cada mañana encontraba un detalle distinto, un objeto fuera de lugar, un cajón mal cerrado, aromas que no reconocía. Nada era lo bastante claro para acusar a nadie, aunque cada indicio despertaba en mí una mezcla de alerta y desconfianza. Una tarde, al intentar organizar mi closet, descubrí un bolso que nunca había visto. No tenía etiqueta ni envoltura, pero el diseño y la calidad dejaban claro que no era algo barato. Lo tomé entre mis manos sintiendo un nudo en la garganta, porque no sabía si era un regalo que él pensaba darme o si pertenecía a alguien más. Preferí dejarlo donde estaba. No quería sacar conclusiones, pero ese hallazgo encendió una inquietud que ya no pude apagar. A los pocos días, mi suegra regresó con esa seguridad que había ido ganando con el tiempo. Caminaba por mi casa como si fuera parte de su rutina, moviendo objetos sin pedir permiso y haciendo comentarios disfrazados de buenas intenciones. Revisó cajones, acomodó cosas que yo había dejado en otro sitio y comentó sobre la forma en que llevaba la casa, como si su opinión fuera más válida que mi esfuerzo diario. Ese comportamiento, que antes me molestaba un poco, empezó a sentirse como un paso más en un terreno que no le correspondía. Mientras intentaba mantener la calma, aparecieron otros gestos que solo alimentaban mi desconfianza. Mi esposo empezó a cuestionar decisiones simples, mis horarios, mis compras, incluso mi manera de reaccionar ante pequeñas cosas. Parecía que todo lo que hacía estaba mal, como si él buscara hacerme sentir exagerada o inestable. Esa forma de tratarme hacía que dudara de mis percepciones, aunque mi instinto me gritaba que no era yo quien estaba cambiando. Otra tarde volví temprano del trabajo y un aroma distinto me recibió al abrir la puerta. No era un perfume que yo usara, y tampoco era uno que reconociera en mi esposo. Era floral, intenso, recién aplicado. Caminé por cada habitación tratando de decidir si imaginaba cosas o si alguien había estado ahí.
La sensación de invasión se volvió más fuerte que nunca, pero no tenía pruebas, solo esa intuición que se aferraba a mi pecho como si intentara avisarme de algo inevitable. Los cambios en el comportamiento de él se hicieron todavía más evidentes. De un día para otro comenzó a mostrarse cariñoso, atento, servicial. Cocinaba, hacía preguntas sobre mi día y hasta proponía planes. Una dedicación que no habíamos tenido en meses. En lugar de sentirme querida, esa actitud tan cuidada me puso en alerta. Nadie cambia así sin razón. La microvirada ocurrió una noche, mientras doblaba ropa cerca de la cama. Su celular, que casi nunca dejaba fuera de su bolsillo, vibró con una notificación. La pantalla mostró un nombre que no conocía y un adelanto del mensaje anterior. Entonces mañana también. No necesité más para entender que algo se repetía, algo que no tenía explicación honesta. No sabía qué día, qué lugar o qué actividad implicaba ese mañana, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una oleada de verdad cruda atravesó mi pecho, aunque todavía no pudiera nombrarla. Me quedé quieta, respirando profundo, sintiendo como una red de dudas comenzaba a cerrarse alrededor de mí. Cada detalle, cada gesto, cada silencio de las últimas semanas empezó a tener sentido, pero todavía faltaba la pieza que confirmara lo que yo ya empezaba a temer. Y supe, sin necesidad de más señales, que lo que venía después sería imposible de detener. Después de aquella notificación en el celular, mi mente no dejó de trabajar ni un segundo. Pasaba de la duda a la sospecha, y de la sospecha al miedo silencioso de descubrir algo que pudiera romper mi vida en dos. Sin embargo, en medio de todo ese torbellino, ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Un cambio repentino en la atmósfera de mi casa, casi como si alguien hubiera decidido bajar el volumen del caos para que yo bajara la guardia. Durante los siguientes días, todo pareció alinearse de una manera extraña. Mi esposo se mostró más atento que nunca, como si quisiera borrar cualquier rastro de tensión. Preparaba desayuno, sugería ver películas juntos y hacía comentarios cariñosos que antes no formaban parte de nuestra rutina. Ese esfuerzo repentino por demostrar cercanía parecía una máscara muy bien puesta, diseñada para tranquilizarme sin que yo pidiera explicaciones. Mientras tanto, mi suegra adoptó una actitud sorprendentemente cordial. En lugar de cuestionar mis decisiones o alterar mis cosas, comenzó a comportarse con una suavidad que nunca le había visto. Llegaba con un tono agradable, casi amable, y se ofrecía a ayudar con lo que fuera necesario. Sus visitas se volvieron discretas, rápidas, sin miradas altivas ni comentarios fuera de lugar. Para cualquiera, esa conducta habría sido motivo de alivio. Para mí, solo despertaba más preguntas. Desde afuera, cualquiera habría dicho que vivíamos una calma genuina. Sin embargo, yo sentía que esa armonía improvisada no era más que una pantalla. No había motivo para tanto esfuerzo repentino, salvo uno: disimular. Y aunque no tenía pruebas concretas todavía, cada gesto me parecía parte de una estrategia para ocultar algo que no debía ver. Una noche, mientras cenábamos, noté que mi esposo no soltó el celular ni un instante. No lo revisaba, pero lo mantenía cerca, como si temiera que cayera en mis manos. Su sonrisa, aunque cuidada, no alcanzaba sus ojos. Me hablaba con entusiasmo forzado, preguntaba cómo me había ido en el trabajo y comentaba que deberíamos planear un viaje cuando todo se calmara. Esa frase me hizo detener el tenedor en el aire. ¿Qué necesitaba calmarse? ¿Por qué hablaba de paz en un momento donde, supuestamente, nada estaba mal? Esa misma semana, mis mañanas se volvieron más ligeras. No había rastros de invasión en mis cosas, ni olores desconocidos, ni comentarios que me helaran la piel. Hasta el ambiente parecía distinto, como si mi hogar hubiera recuperado la tranquilidad que extrañaba. Y durante un breve instante, me permití sentir algo parecido a esperanza. Pensé que quizás, solo quizás, estaba exagerando. Que mis temores no tenían fundamento real. Que la presión del trabajo y la rutina habían distorsionado mi percepción. Todos esos pensamientos se mezclaban dentro de mí, tratando de convencerme de que mi vida podía volver a ser la de antes. Pero el cuerpo nunca miente, y el mío no dejaba de avisarme que algo no cuadraba. Esa calma no nacía del cambio genuino, sino del miedo a que yo descubriera algo. La manera en que ambos actuaban con tanto cuidado, tan coordinados,
Revelaba un patrón que no podía ignorar. El quiebre llegó de forma simple, casi insignificante. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré una bolsa pequeña sobre la mesa del comedor. No tenía nota ni explicación. Pensé que quizá era para mí, pero al abrirla, encontré un labial nuevo, de una marca que yo no usaba y con un tono que jamás elegiría. El envoltorio estaba intacto, recién comprado. Y ese detalle destruyó por completo la ilusión de tranquilidad. Sentí que la falsa paz se desmoronaba como arena entre mis dedos. Todo lo que había tratado de creer se esfumó en segundos. Esa calma que habían creado no era para cuidarme, era para ocultar algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. En ese momento entendí que la tormenta nunca se había ido. Solo había aprendido a esconderse. Tras descubrir aquel labial sobre mi mesa, la sensación de inquietud se transformó en una certeza silenciosa que me acompañaba desde que despertaba hasta que cerraba los ojos. Aunque nadie hubiera confesado nada, cada señal que había ignorado cobró un peso nuevo, y la tranquilidad que antes intentaba sostener se volvió imposible de recuperar. No quería imaginar escenarios, pero mi mente ya había comenzado a unir piezas que jamás deberían haber encajado. Los días siguientes avanzaron con un ambiente extraño, tan tenso que cualquier gesto parecía esconder una intención oculta. Intentaba mantener mi rutina, pero cada rincón de mi casa parecía recordarme que algo había cambiado. No era una sospecha aislada, era la suma de actitudes que se acumulaban sin descanso. Mi esposo mostraba un humor variable, amable en momentos, brusco en otros, como si estuviera equilibrando un secreto que amenazaba con salir. Su madre también adoptó una presencia más constante, moviéndose por la casa con una seguridad que no había demostrado antes, como si ya no necesitara disimular nada. Durante una tarde particularmente pesada, regresé del trabajo y noté una serie de objetos desordenados en la sala. Lo primero que pensé fue que quizá mi esposo buscaba algo, aunque la escena parecía más bien fruto de alguien revisando sin cuidado. No quise enfrentarlo sin pruebas, así que guardé esa inquietud en el fondo de mi mente. Aún así, la sensación de invasión se volvió cada vez más clara, como si alguien hubiera cruzado un límite que yo no había dado permiso para abrir. Las conversaciones dentro de mi hogar comenzaron a girar hacia acusaciones disfrazadas. Comentarios sobre mis gastos, mis horarios o mi manera de organizar aparecían de forma inesperada, casi siempre frente a terceros, como si intentaran colocarme en una posición frágil. Me llamaba mucho la atención que esas observaciones no surgieran de un conflicto real, sino de una estrategia velada para reducir mi confianza. Notaba la mirada de su madre, siempre atenta, evaluando mis reacciones, casi orgullosa de cada palabra que lograba incomodarme. Una mañana, mientras tomaba un respiro antes de salir al trabajo, escuché una conversación que se detuvo en cuanto entré a la habitación. La forma en que ambos se callaron al verme fue tan evidente que mis manos comenzaron a sudar. No sabía qué habían dicho, pero el silencio que dejaron flotando hablaba más fuerte que cualquier explicación. Era la confirmación de que compartían algo que yo estaba excluida de entender. El punto más duro de esa etapa llegó un viernes. Decidí volver temprano para descansar, pensando que un día tranquilo podría ayudarme a despejar la mente. Sin embargo, al abrir la puerta, me encontré con una escena que me dejó sin aire. Varias maletas acomodadas junto a la sala, abiertas, llenas de ropa que no reconocía. Seguí el rastro de objetos hasta una habitación que antes estaba vacía y que ahora lucía completamente ocupada. Había ropa colgada en el closet, perfumes sobre la cómoda, zapatos apilados junto a la cama recién tendida. Nada pertenecía a alguien de mi familia. Ese momento se sintió como si mi corazón hubiera caído al piso. No escuché voces ni pasos, pero la forma en que todo estaba organizado dejaba claro que aquello no era un movimiento temporal, sino una instalación planeada. Era imposible no entender el mensaje que esa habitación enviaba. Alguien más estaba entrando a mi espacio, sin mi permiso y sin necesidad de pedirlo. Intenté mantener la calma, respirar, encontrar lógica donde no la había. Cuando mi esposo llegó, no mostró sorpresa alguna al ver las maletas. Su actitud, en lugar de explicarme algo, se volvió más fría. Apenas cruzamos miradas, lanzó un comentario seco que me desgarró por dentro, acusándome de exagerar y de hacer escenas por nada. No tuve oportunidad de responder porque sus palabras fueron seguidas por la presencia de su madre,
quien entró en la habitación como si revisara una propiedad recién adquirida. Observó cada detalle con una tranquilidad que me hirió profundamente. Ajustó una almohada, acomodó una blusa que no era mía, sonrió apenas, como si ese espacio le perteneciera. Ninguna de las dos hizo el esfuerzo de explicar nada. Simplemente actuaban como si mis sentimientos no importaran, como si yo fuera un estorbo dentro de mi propio hogar. La presión emocional se volvió insoportable. Cada comentario que hacían buscaba invalidar mi percepción, minimizar lo que veía y lo que sentía. Me acusaban de imaginar cosas, de estar sensible, de no entender las necesidades del momento. Yo escuchaba todo sin poder procesarlo, sintiendo cómo mi voz se apagaba y cómo mi seguridad se rompía poco a poco. La microvirada que selló esa etapa ocurrió cuando, tratando de apartarme un momento para respirar, encontré una copia de una llave en la mesa lateral de la sala. No pertenecía a ningún juego que yo conociera. Estaba limpia, sin marcas, recién hecha. Ese objeto pequeño, casi insignificante, me reveló algo que ya no había manera de ignorar. Alguien más tenía acceso a mi hogar sin mi autorización. Esa llave no era un descuido. Era una advertencia. Un aviso silencioso de que estaban dispuestos a ir más lejos de lo que yo imaginaba. La llave que encontré sobre la mesa parecía tan simple que cualquiera habría podido ignorarla, pero para mí representó el punto exacto donde todo dejó de ser confuso. Jamás había autorizado una copia y nadie tenía motivo para necesitar una. Aquel objeto pequeño, frío y silencioso, contenía una verdad que ya no pude empujar hacia el fondo de mi mente. Me quedé mirándola por largo rato, sintiendo cómo se abrían espacios dentro de mí que llevaba tiempo negando. Cada cosa que había visto hasta ese momento, cada gesto extraño, cada explicación vacía, cobraba sentido de una manera tan abrupta que me costaba respirar. No fue necesario buscar confrontaciones para entender lo que ocurría. La invasión no era casual, y la presencia de esa llave confirmaba que había planes hechos sin mi conocimiento. Algo en mí se quebró, pero no fue un quiebre desesperado. Fue algo distinto, más firme, como si una parte de mí que había estado dormida despertara con la claridad que tanto había evitado. Era la primera vez que entendía, sin duda, que había sido engañada de una manera profunda y calculada. Ese día caminé por la casa sin prisa, observando cada detalle con una mirada distinta. El cuarto invadido, las maletas, los perfumes, la ropa, el tono seco de las últimas conversaciones, la presencia constante de quienes se sentían dueños de mis espacios. Nada era confuso ya. Cada pieza encajaba con una precisión que me helaba la piel. No se trataba solo de una falta de respeto, se trataba de una estrategia que había avanzado por mucho tiempo sin que yo me diera cuenta. El hogar que pensé que estaba construyendo a base de confianza había sido usado para ocultar una vida paralela que jamás imaginé. Mientras trataba de ordenar mis emociones, escuché el sonido de la puerta principal. Mi esposo entró sin notar mi presencia y cruzó la sala con la misma seguridad de siempre. La manera en que se movía por la casa me dejó claro que no sentía culpa alguna. Lo vi revisar su teléfono, caminar hacia la habitación invadida y detenerse frente al closet, como si todo lo que había ahí fuera parte de su vida cotidiana. Esa imagen, simple pero contundente, me confirmó que nada de lo que estaba ocurriendo era temporal. Me quedé quieta, observando desde el pasillo. Cuando cerró la puerta, escuché su voz en un tono bajo, casi relajado, como si hablara de algo sin importancia. No alcancé a distinguir las palabras exactas, pero la tranquilidad que transmitía me dejó claro que no temía ser descubierto. La seguridad con la que se desenvolvía en esa situación revelaba una verdad que dolía más que cualquier sospecha. No pensaba detenerse. La claridad llegó como un golpe seco. Comprendí que estaba sola en esa lucha, que no habría explicaciones honestas ni disculpas sinceras. Todo lo que había sido creado detrás de mi espalda estaba diseñado para dejarme sin voz, sin valor y sin espacio dentro de mi propio hogar. Ese reconocimiento profundo, aunque doloroso, me dio algo que no esperaba: fuerza. No hablé. No lloré. Tampoco pedí explicaciones. Me limité a aceptar la realidad con una serenidad que nunca antes había sentido. Por primera vez, mi silencio no era de vulnerabilidad, sino de control. Cada acción de los últimos días dejaba claro que subestimaban mi capacidad de enfrentar lo que estaba pasando, como si pensaran que nunca sería capaz de reaccionar.
Mientras caminaba hacia la cocina para buscar un vaso de agua, algo dentro de mí dio un giro definitivo. Entendí que el juego que habían armado a mis espaldas no había terminado, pero la dinámica estaba a punto de cambiar. Ya no era la mujer confundida que trataba de mantener la paz. Ya no era la que buscaba explicaciones. A partir de ese momento, tomaba distancia emocional y me preparaba para moverme con cuidado. Había mucho que perder si actuaba sin pensar, pero también era evidente que continuaría perdiendo si seguía en silencio. Me detuve junto a la ventana y respiré hondo. La voz interna que había intentado callar durante semanas por fin habló con claridad. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. Y esa frase, repetida en mi mente con una firmeza inesperada, marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde yo dejaría de ser espectadora de mi propia historia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí determinación. Después de aceptar internamente que nada volvería a ser igual, intenté moverme con más cuidado dentro de mi propio hogar, observando cada gesto y cada silencio con una atención que antes no tenía. No buscaba confrontar a nadie, necesitaba guardar fuerzas, entender el terreno y reconocer hasta dónde habían llegado sin que yo lo notara. Sin embargo, cuanto más trataba de mantenerme firme, más claro se volvía que la realidad alrededor de mí comenzaba a cerrarse como un círculo lento y asfixiante. Durante esos días, mi esposo adoptó una actitud aún más distante. No mostraba incomodidad ni culpa, parecía convencido de que su versión de los hechos era la única válida. Cada vez que intentaba hacer una pregunta mínima, recibía miradas que me hacían sentir como si estuviera exagerando, como si mi malestar fuera un problema menor frente a cosas más importantes. Esa manera de minimizar mis emociones se convirtió en una constante que desgastaba mi energía poco a poco, hasta hacerme dudar de si valía la pena insistir en algo que ellos ya habían decidido ignorar. La relación con mi suegra también cambió, aunque no para mejor. Atrás quedaron los esfuerzos falsos por mostrarse amable. Su conducta tomó un matiz más firme, casi autoritario, como si hubiese encontrado la oportunidad perfecta para reclamar un espacio que nunca le había pertenecido. Se movía con libertad absoluta, opinaba sobre decisiones personales y trataba de corregir cada cosa que hacía, como si mi manera de vivir necesitara ser guiada o supervisada. No existía intención de diálogo, solo una presencia que buscaba desplazarme, reduciendo mi participación en mi propio hogar. En medio de ese ambiente tan pesado, intenté buscar consuelo en una amiga cercana. Pensaba que al contarle lo que estaba pasando, ella podría darme una perspectiva menos dura o, al menos, escuchar sin juzgar. Sin embargo, la respuesta que recibí me dejó todavía más confundida. No dudó en decirme que tal vez estaba cansada, que quizá estaba viendo cosas donde no había. Aunque lo decía con buena intención, ese comentario cayó sobre mí como un balde de agua fría. Esperaba comprensión, pero encontré dudas que reforzaban lo mismo que escuchaba en mi casa, que debía calmarme, que no era para tanto, que estaba exagerando. Ese fue el momento en el que entendí que el aislamiento no siempre se impone desde afuera. A veces aparece cuando quienes deberían apoyarte no logran ver lo que llevas por dentro. Empecé a sentirme sola incluso en espacios donde antes encontraba paz. No sabía si llorar, gritar o mantenerme quieta. Lo único que sabía era que, sin importar hacia dónde volteara, parecía que el mundo entero estaba en mi contra. Las noches se volvieron más pesadas, no por discusiones, sino por el silencio. Ese silencio que se instalaba entre las paredes y parecía crecer, ocupando más espacio del que yo podía manejar. Mi esposo permanecía despierto hasta tarde, enviando mensajes que no podía leer, alejando el celular en cuanto yo me acercaba. A veces salía al patio sin decir nada, y regresaba minutos después con esa expresión tranquila que ya conocía demasiado bien. Yo no preguntaba, él no explicaba. Y en esa ausencia de diálogo, una distancia profunda comenzó a instalarse entre nosotros. Una tarde, mi suegra me observó desde la cocina mientras yo guardaba algunas cosas. Su mirada no tenía interés ni curiosidad, tenía juicio. Esa expresión me atravesó más fuerte que cualquier comentario anterior, y por un segundo creí que iba a decir algo. En lugar de eso, se limitó a soltar un suspiro cargado de molestia, como si yo fuera un obstáculo en medio de un plan que ya había avanzado más de lo que imaginaba. Ese gesto simple confirmó un temor que intentaba ignorar,
No era solo una intrusa en mi hogar, sino una presencia incómoda que querían desplazar. La microvirada llegó una mañana, cuando estaba tirando basura antes de salir. Entre papeles doblados encontré un recibo arrugado, casi escondido. Al abrirlo, vi la fecha del fin de semana anterior, un monto considerable y una descripción que vinculaba la compra con un centro comercial que yo no había visitado en meses. Lo que más llamó mi atención no fue el lugar, sino la forma en que el ticket estaba guardado, doblado con cuidado, como si hubiera sido ocultado de manera intencional. Ese recibo, tan simple, revelaba una verdad que o había comenzado a ver o me negaba a admitir por completo. Mientras buscaba estabilidad, alguien más había construido una red de mentiras que avanzaba con total libertad. Y aunque ese papel no decía mucho por sí solo, simbolizaba todo lo que se movía bajo mis pies sin que yo pudiera detenerlo. Con el corazón acelerado, guardé el recibo en mi bolso. Supe, sin necesidad de más pruebas, que ese hallazgo sería clave para lo que venía. Encontrar aquel recibo dentro de la basura no solo confirmó mis sospechas, también me obligó a aceptar que llevaba demasiado tiempo siendo tratada como alguien incapaz de notar lo que pasaba frente a sus ojos. Mientras sostenía ese pedazo de papel, entendí que seguir reaccionando desde el dolor solo me dejaría más vulnerable, así que decidí cambiar la manera en que me movía. Por primera vez desde que todo comenzó, dejé de buscar explicaciones emocionales y empecé a observar cada detalle como si estuviera armando un rompecabezas hecho para esconderse. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios estratégicos. En lugar de confrontar a nadie, adopté una actitud calmada que contrastaba con el ambiente cargado que se respiraba en mi casa. Respondía con serenidad cuando me hablaban, sonreía cuando era necesario y evitaba cuestionar gestos que antes me habrían inquietado. No se trataba de resignación, era una forma de moverme sin despertar sospechas. Si querían que pareciera frágil, entonces usaría esa imagen a mi favor. Mientras tanto, analicé con más cuidado cada rincón de mi hogar. Revisaba mis documentos en horarios donde nadie pudiera verme, organizaba mis cuentas, verificaba movimientos bancarios y tomaba notas mentales de cualquier gasto que no reconociera. También comencé a guardar los recibos que encontraba en lugares sospechosos, creando mi propia colección de pistas. Cada ticket, cada fecha, cada monto, formaba parte de una cadena que hasta entonces había tratado de ignorar, pero que ahora se convertía en la base de algo mucho más grande. En medio de todo ese proceso silencioso, noté que mi suegra se mostraba cada vez más confiada. La manera en que caminaba por la casa, la naturalidad con la que revisaba espacios que no le pertenecían y la forma en que hablaba de decisiones que eran mías, revelaban que ya no temía ser descubierta. Esa seguridad inesperada no me molestaba, me ayudaba. Entre más cómoda se sintiera, más descuidos podía cometer. Mi esposo, por otro lado, mantenía un comportamiento irregular. Alternaba entre momentos de cariño forzado y distancias repentinas. Llegaba tarde sin explicar por qué, apagaba el celular cada vez que yo entraba a la habitación y evitaba dar detalles sobre su día. En otras circunstancias, habría intentado confrontarlo. Ahora, prefería escucharlo sin emitir juicio, dejando que creyera que su versión seguía siendo suficiente para mí. Esa aparente docilidad le daba una confianza que no merecía, pero que me permitía observarlo sin que notara el cambio en mis intenciones. Un día, mientras acomodaba mis cosas en la cocina, pensé en buscar ayuda externa. No quería involucrar a demasiadas personas, pero necesitaba una opinión profesional que me orientara. Contacté a un abogado conocido, alguien que siempre había mostrado discreción y que podía explicarme qué opciones tenía si necesitaba proteger mis bienes. La conversación fue breve, clara y sorprendentemente reveladora. Escuché con atención cada palabra, tomando medidas mentales de los pasos que quizá tendría que seguir más adelante. A partir de esa llamada, algo en mí se fortaleció. Ya no era solo la mujer herida que intentaba entender por qué su vida se estaba desmoronando. Me estaba convirtiendo en alguien capaz de sostenerse incluso cuando todo parecía derrumbarse. Saber que tenía alternativas me dio una tranquilidad distinta, una que no nacía de esperar que las cosas mejoraran, sino de estar preparada para actuar cuando fuera necesario. La microvirada del bloque llegó de una manera tan inesperada que tardé unos segundos en comprender lo que estaba viendo. Había llegado más temprano del trabajo y, al entrar a la sala, encontré un documento que no debía estar ahí.
un contrato abierto sobre la mesa, con mi nombre escrito en una hoja que claramente no formaba parte de ningún trámite conocido. Al acercarme, noté que alguien había estado llenando datos sin mi autorización, usando información que yo jamás había compartido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por la confirmación de que el plan que habían construido avanzaba sin detenerse. Ese contrato, que quizá para cualquiera habría sido un papel más, se convirtió para mí en la prueba más contundente de que ya no podían ocultar sus verdaderas intenciones. Alguien se había equivocado al dejarlo a la vista, revelando un movimiento que no debía haber salido de las sombras. Ese error, tan claro y tan peligroso, marcó el principio de lo que estaba por venir. El contrato que encontré sobre la mesa marcó un antes y un después. Por más que intentara mantener la calma, algo dentro de mí supo de inmediato que esa hoja era la llave para entender lo que estaban construyendo a mis espaldas. No se trataba solo de un intento de manipular mis bienes, era la evidencia de un plan que avanzaba con la seguridad de que yo nunca lo descubriría. Tomé el documento con cuidado, analizando cada línea, cada dato, cada espacio en blanco que alguien había empezado a llenar con una familiaridad que no podía permitirme ignorar. Esa sensación de traición absoluta me recorrió entera, pero, paradójicamente, no me paralizó. Al contrario, despertó una claridad que nunca antes había sentido. Durante semanas me habían hecho creer que mi percepción era exagerada, que el problema estaba en mí, que la inestabilidad era producto de mi imaginación. Sin embargo, ese papel me devolvió el poder que habían intentado arrebatarme. No era una intuición, ni un presentimiento, era una prueba tangible de que habían cruzado límites que no tenían vuelta atrás. Mientras guardaba el contrato en mi bolso, escuché la puerta principal. Mi esposo entró con la misma seguridad de siempre, dejando sus llaves sobre la mesa sin notar la ausencia del documento. Su gesto despreocupado dejó claro que jamás imaginó que yo podría verlo, mucho menos tomarlo. Esa confianza injustificada alimentó una determinación que venía creciendo desde la llave encontrada días antes. No estaba dispuesta a seguir siendo una espectadora silenciosa de mi propia vida. Lo esperé en la sala, sin prisa, observando cómo se movía por la casa con esa tranquilidad que por tanto tiempo me hizo dudar de mí misma. Caminó hacia la cocina, tomó un vaso de agua y permaneció ahí, revisando su celular. Cada movimiento suyo parecía confirmar lo que ya sabía. Nunca creyó que yo sería capaz de enfrentar nada. Había construido una historia donde yo ocupaba el papel de la mujer frágil, distraída, incapaz de notar cambios a su alrededor. Y fue justo ahí donde comprendí que su mayor error había sido subestimar mi silencio. Me acerqué con pasos seguros, no para exigir explicaciones irrazonables, sino para devolverle, con calma, toda la verdad que había intentado ocultarme. Cuando levantó la mirada, noté el pequeño sobresalto que trató de disimular. Quizá porque no esperaba verme tan firme, quizá porque sospechó que algo había cambiado. Sin embargo, su expresión volvió a relajarse cuando intentó sonreír, convencido de que cualquier inquietud mía sería fácil de desarmar, como siempre. Respiré hondo antes de abrir mi bolso. Sin apresurarme, saqué el contrato y lo coloqué frente a él. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que leyó la primera línea. No necesité decir una palabra para que entendiera que había sido descubierto. Lo observé perder el control de la expresión, intentando procesar cómo ese documento había llegado a mis manos. Su incredulidad era casi palpable, como si la simple idea de que yo pudiera cuestionarlo no entrara en su mundo posible. Una serie de excusas comenzó a salir de su boca de manera atropellada, pero no le di espacio para continuar. Levanté la mano y lo interrumpí con la misma calma que él había usado durante semanas para minimizarme. Ese gesto lo descolocó. Quizá porque nunca antes lo había hecho, quizá porque, por primera vez, vio en mis ojos algo que no supo traducir, claridad. Mientras intentaba recuperar el control, mi suegra apareció desde el pasillo con esa seguridad que últimamente la caracterizaba. Traía en la mano un llavero que me resultó conocido, y al verme ahí, con el contrato sobre la mesa, su expresión se tensó. No hizo falta preguntar nada. Su reacción confirmó que ambos estaban involucrados en algo que llevaba tiempo gestándose. La forma en que intentó guardar el llavero sin que yo lo notara solo fortaleció mi certeza de que las llaves eran un elemento clave en todo esto. La tensión se volvió casi física. El ambiente,
que por semanas había sido denso, finalmente explotó en una mezcla de acusaciones veladas, silencios incómodos y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Mi esposo volvió a intentar defenderse, diciendo que todo era un malentendido. Y aunque su tono buscaba sonar sincero, yo ya no era la misma mujer que dudaba de sus propios sentidos. Sentí la necesidad de recuperar espacio, así que tomé mi celular y marqué un número que había guardado días antes, el del abogado. No necesitaba preparar un discurso elaborado, bastó decirle que revisaría unos documentos que había enviado y que confirmaríamos la reunión pronto. Mi esposo escuchó cada palabra, y en su rostro apareció una incomodidad que no estaba acostumbrado a mostrar. Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos, no por una discusión, sino por la posibilidad real de perder el control que había ejercido durante tanto tiempo. Ese instante marcó el primer golpe de poder a su historia. Por unos minutos, el silencio no me envolvió a mí, sino a ellos. Ya no era la mujer confundida que buscaba explicaciones. Era alguien que había recuperado su voz y que tenía pruebas para sostenerla. Sentí como una fuerza nueva me recorría el cuerpo, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre lo que había vivido y lo que estaba dispuesta a enfrentar. No hubo gritos, no hubo lágrimas. La verdadera confrontación fue la forma en que sostuve la mirada de ambos sin bajar la mía. Esa fue la explosión. Esa fue la ruptura que tanto habían temido. Habían perdido terreno sin necesidad de que yo levantara la voz. Por primera vez desde que todo comenzó, ellos no tenían control. Pero yo sí. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Sabía que una reacción vendría tarde o temprano, porque quienes no aceptan perder poder siempre intentan recuperarlo. Y aunque por un instante sentí la liberación de haber dado el primer golpe, también entendí que la batalla mayor apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. El silencio que quedó después de ese momento anunció que todavía faltaba mucho por revelarse. Y lo que vendría, aunque necesario, sería todavía más contundente. La reacción que esperaba no tardó en llegar. Después del impacto inicial provocado por el contrato, el ambiente en mi casa se volvió más frío y, al mismo tiempo, más calculado. Mi esposo, que minutos antes había perdido por completo la seguridad con la que se movía, comenzó a recomponerse con una rapidez que me reveló lo acostumbrado que estaba a maniobrar situaciones incómodas. Una expresión ensayada apareció en su rostro, como si hubiera cambiado de estrategia en cuestión de segundos. Sin levantar la voz, adoptó un tono suave que contrastaba con la tensión del momento. Comenzó a explicar que todo lo que había visto tenía una razón, que yo estaba interpretando mal las cosas y que su intención nunca había sido ocultarme nada. Esa tranquilidad con la que pretendía justificarse tenía un objetivo claro: hacerme dudar. Intentaba reconstruir la imagen del hombre responsable y honesto que alguna vez pensé que era, pero su mirada no acompañaba sus palabras. Detrás de cada frase había un nerviosismo que trataba de disimular, y esa contradicción confirmaba que su discurso no nacía de la verdad, sino del miedo. Mientras hablaba, su madre permanecía detrás de él, observándome con una mezcla de molestia y superioridad. No participaba de la conversación, pero su presencia servía como recordatorio de que no estaba sola en esa farsa. De vez en cuando asentía a las palabras de su hijo, reforzando el mensaje de que yo estaba exagerando, que mi reacción era desproporcionada y que cualquier conclusión que hubiera sacado era producto de un malentendido. No me sorprendió cuando mi esposo decidió cambiar de táctica. Al ver que sus intentos de suavizar la situación no funcionaban, adoptó un tono lastimero y empezó a hablar de todo lo que había hecho por nosotros, de cuánto trabajaba y del esfuerzo que supuestamente ponía en mantener el hogar. Se presentó como alguien agotado, incomprendido, víctima de mis sospechas y de mi falta de confianza. Era una versión tan distante de la realidad que por un instante quise reír. Sin embargo, entendí que ese giro emocional no era casual. Buscaba generar culpa, una herramienta que había usado muchas veces sin que yo lo notara. El ambiente se volvió aún más tenso cuando mencionó que yo estaba viendo problemas donde no había, sugiriendo que mis emociones eran inestables, que mis preocupaciones carecían de lógica. Esa frase, dicha con falsa preocupación, tenía la intención de hacerme sentir frágil, inestable, incapaz de interpretar lo que veía. Mi suegra aprovechó ese momento para intervenir con un comentario que pretendía sonar cariñoso,
insinuando que quizá estaba estresada y que todo se solucionaría si me tomaba un descanso. Aquello fue un golpe más profundo que cualquier acusación directa. No solo dudaban de mi criterio, estaban tratando de construir una narrativa donde yo aparecía como la causa del conflicto. La inversión de culpa era tan evidente que me sorprendió haber caído tantas veces en esa dinámica. En ese instante entendí que, para ellos, lo importante no era aclarar la verdad, sino mantener el control a cualquier costo. Mientras todo esto sucedía, me mantuve en silencio, observando cada gesto, cada palabra y cada pausa. Esa calma que había logrado construir desde que encontré el contrato se volvió mi escudo. No necesitaba responder a cada ataque emocional. Bastaba con sostener la mirada para desarmar la seguridad que intentaban fingir. Esa actitud los inquietaba más que cualquier acusación que hubiera podido hacer, porque demostraba que ya no podían manipularme como antes. El contraataque final llegó cuando mi esposo, al sentirse perdido, buscó recuperar fuerza mencionando asuntos económicos. Habló de gastos, de decisiones que yo había tomado, de compras que ni siquiera recordaba. Intentaba construir una historia donde yo apareciera como irresponsable, como si esa imagen pudiera justificar todo lo que había hecho a mis espaldas. Sin embargo, en medio de esa explicación apresurada, cometió un error. Hizo referencia a una fecha que no coincidía con los horarios que él mismo había mencionado días antes. Era un detalle pequeño, pero suficiente para confirmar que estaba improvisando, inventando una versión sobre la marcha. Ese descuido, aunque mínimo, fue la grieta que necesitaba. La contradicción quedó flotando en el aire, y su expresión lo dijo todo. Sabía que yo lo había notado. Sabía que ese hilo suelto podía desarmar todo su discurso. Mi suegra intervino para intentar salvar la situación, diciendo que debíamos mirar hacia adelante y dejar esa discusión atrás. Su urgencia por cerrar el tema revelaba más que cualquier explicación. Y mientras hablaba, pude ver cómo se tensaba el ambiente entre ellos, como si ya no estuvieran tan coordinados como antes. Esa ruptura sutil fue suficiente para darme cuenta de que el control que creían tener comenzaba a resquebrajarse. Fue ahí, en ese silencio cargado, cuando supe que la parte más peligrosa de la historia estaba por venir. Después de reunir todos los documentos y confirmar que cada movimiento extraño que había notado tenía una explicación clara, la sensación de confusión que me había acompañado por semanas se transformó en una determinación firme. Pasé tardes completas revisando mis estados de cuenta, comparando fechas, verificando notas y organizando recibos que por mucho tiempo consideré insignificantes. Cada detalle que antes parecía un error aislado reveló una línea de conducta constante. Aquello no era casualidad y tampoco descuido. Era un uso sistemático de mis recursos sin mi consentimiento. Comprenderlo me dio una fuerza que no había sentido desde que comenzó todo, una claridad que me permitió mirar mi situación con una perspectiva diferente. Una vez reuní toda la información, preparé una carpeta con cada registro necesario. No se trataba solo de pruebas, sino de una forma de recuperar la voz que había perdido en medio de tantas dudas. Guardé todo con mucho cuidado, consciente de que ese archivo se convertiría en el punto decisivo para cambiar el rumbo de lo que estaba viviendo. Cada hoja era una parte de mi historia, una pieza que mostraba las acciones que tanto me habían querido ocultar, y al verlo completo entendí que estaba lista para enfrentar lo que venía. El sábado por la mañana, cuando ambos estaban en casa, supe que había llegado el momento de actuar. Me levanté con calma, preparé café sin mostrar señales de lo que llevaba planeando y me moví por la sala con naturalidad, permitiendo que el ambiente se mantuviera estable mientras el peso real de lo que tenía en mis manos crecía dentro de mí. Una vez estuvieron en la misma habitación, coloqué la carpeta sobre la mesa con suavidad y tomé asiento frente a ellos. La forma en que me observaron reflejó sorpresa y cierta inquietud, como si no entendieran por qué sentía tanta seguridad en ese instante. Sin necesidad de explicar nada, abrí la carpeta y comencé a mostrar cada documento, permitiendo que las hojas hablaran por mí. Las transacciones bancarias aparecieron juntas, una tras otra, revelando cómo mis recursos habían sido usados sin permiso durante meses. Los cargos coincidían con días en los que no estuve cerca de ningún centro comercial, con horarios incompatibles con mis actividades y con productos que nunca había comprado. Ambos guardaron silencio mientras el peso de esa información se hacía evidente.
La tensión aumentó cuando presenté los registros de compras realizadas con mis tarjetas, movimientos que jamás autoricé y que, aún así, habían sido efectuados con total naturalidad. Para añadir claridad a todo lo que estaba mostrando, proyecté un vídeo que había obtenido gracias a una cámara que instalé después de encontrar la copia de la llave. La grabación mostraba a la amante entrando a mi casa en varias ocasiones, cada vez que yo estaba ausente, y lo hacía con la facilidad de quien conoce perfectamente un espacio que no le pertenece. En algunos fragmentos aparecía acompañada por la madre de mi esposo, quien abría la puerta sin prisa y actuaba como si la casa fuera parte de su rutina. Ver esas imágenes desde la pantalla de mi celular generó un silencio pesado que llenó la sala por completo. Mi esposo reaccionó con nerviosismo, intentando explicar lo que parecía imposible de justificar. Hablaba rápido, mezclando frases, tratando de convencerme de que todo tenía una razón y que yo estaba malinterpretando la situación. Su madre intentó apoyarlo con comentarios que buscaban suavizar la gravedad de lo que se veía, insistiendo en que yo estaba estresada y que debía tranquilizarme antes de sacar conclusiones. Sus palabras ya no producían el efecto que buscaban. Después de tantas semanas de confusión, mentiras y manipulación, escuchar esos intentos desesperados solo confirmó la verdad que tanto trataron de esconder. Tomé aire para mantenerme firme antes de hablar. Con una calma que jamás pensé que podría sostener en un momento así, expliqué que ya había consultado a un abogado y que entendía las consecuencias legales de cada uno de los actos que habían cometido. Preparé mi voz para dejar claro que no permitiría que siguieran invadiendo mi espacio, aprovechándose de mis recursos ni usando mi confianza como un puente para justificar abusos. La expresión de ambos cambió por completo. Por primera vez desde que comenzó todo, dejaron de mostrarse seguros. Sus rostros revelaron preocupación, miedo y un desconcierto que demostraba que nunca imaginaron que llegaría tan lejos. La tensión dentro de mi hogar creció a tal punto que parecía que el aire se había vuelto más pesado. Cada palabra mía provocaba un reflejo involuntario en ellos, como si no pudieran entender cómo la mujer que habían intentado silenciar había logrado recuperar la fuerza y la claridad que creían destruidas. Noté cómo comenzaron a culparse entre ellos, lanzándose miradas duras que demostraban la fractura interna que habían tratado de esconder. Fue una escena que jamás habría imaginado presenciar, pero que llegó con una claridad que solo aparece cuando la verdad se vuelve imposible de evitar. Mantenerme serena frente a todo aquello representó el clímax real de mi historia. No fue la carpeta, ni los movimientos bancarios, ni el vídeo. Fue el momento en que comprendí que nada de lo que dijeran tenía el poder de volver a ponerme en el lugar donde me habían tenido durante tanto tiempo. La angustia que alguna vez pensé que me definiría se convirtió en una certeza fuerte. Ya no vivía bajo sus versiones de la realidad. El control que habían ejercido terminó en ese instante, y la libertad que creí perdida regresó a mí con una fuerza inesperada. Ese día no necesité gritar ni llorar para recuperar mi lugar. Mi voz, usada con calma y convicción, tuvo más peso del que imaginé. La verdad dejó de ser una búsqueda para convertirse en un hecho evidente, y la historia que habían construido alrededor de mí se derrumbó sin posibilidad de reparación. A partir de ese momento, supe que ninguna manipulación podría volver a atraparme. Había recuperado mi historia. Y, por primera vez en mucho tiempo, también recuperé a mí misma. Después de aquel enfrentamiento que dejó expuestas todas las verdades y reveló la fragilidad del control que habían intentado ejercer sobre mí, sentí una mezcla de cansancio profundo y una serenidad que nunca antes había experimentado. La tensión acumulada durante semanas comenzó a disiparse, dejando espacio a una claridad que me permitió ver mi vida desde una distancia distinta. Me di cuenta de que la calma no vendría de seguir sosteniendo un hogar que ya no existía, sino de tomar decisiones firmes que protegieran mi dignidad y mi futuro. Tomé la mañana siguiente para organizar mis ideas. Preparé una lista simple, sin dramatismo, donde anoté cada una de las acciones que debía realizar para recuperar mi estabilidad. Avisar formalmente al abogado, actualizar mis contraseñas, bloquear accesos no autorizados y asegurar mis finanzas. No buscaba venganza, sino orden. Todo lo que había vivido me enseñó que la paz no se improvisa, se construye con pasos concretos. Ese pensamiento me dio la fuerza necesaria para continuar sin titubear. Mientras avanzaba con esas decisiones, noté que la actitud de ellos cambió de una manera evidente.
Ya no levantaban la voz ni se mostraban seguros. Caminaban con cautela, como si un terreno que antes sentían firme se hubiera vuelto frágil bajo sus pies. No fue necesario hablar mucho para dejar claro que el ambiente que habían creado poco a poco comenzaba a disolverse. El silencio que antes me oprimía ahora se transformó en un espacio que me permitía pensar, respirar y decidir con libertad. Un paso importante fue recuperar completamente el control de mi casa. Cambié cerraduras, retiré copias de llaves que no debían existir y organicé de nuevo los espacios que habían sido invadidos. Cada objeto que volvía a su lugar me recordaba que ese hogar podía renacer bajo mis reglas. Fue un proceso lento, lleno de emociones, pero también lleno de una satisfacción inesperada. Sentir que estaba recuperando algo que me pertenecía desde el principio. Cuando el abogado me explicó las opciones legales con calma, entendí que tenía más protección de la que imaginaba. Sus palabras, claras y directas, me mostraron que no estaba sola, que mis decisiones tenían fundamento y que no debía cargar con culpas que no eran mías. A partir de esa conversación, tomé la determinación de iniciar los trámites necesarios para separarme de un vínculo que había perdido todo sentido. No lo hice desde el enojo, sino desde la convicción de que mi bienestar merecía prioridad. La reacción de mi esposo fue débil, casi resignada. Intentó algunas palabras que buscaban suavizar el impacto, pero ya no tenían efecto. Su madre mantuvo una distancia prudente, tal vez porque comprendía que cualquier intento de intervenir solo empeoraría su posición. Ninguno ofreció disculpas sinceras, y ese detalle confirmó que había tomado la decisión correcta. No se puede reconstruir un hogar sobre bases que nunca existieron. Conforme los días avanzaron, noté que la atmósfera se volvía menos densa. Mis rutinas recuperaron un ritmo natural. Mis pensamientos se aclararon y el peso emocional que había cargado comenzó a disminuir. Poco a poco, la tristeza dio paso a una sensación de libertad que no esperaba encontrar tan pronto. Descubrí que el vacío que había temido enfrentar era, en realidad, un espacio lleno de posibilidades. La transformación más profunda llegó cuando pude mirarme al espejo sin sentir que estaba fallando. Comprendí que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba vivir de nuevo con la seguridad de que mis decisiones se basaban en lo que merecía, no en lo que otros esperaban de mí. Ese entendimiento marcó el inicio de una etapa donde el respeto hacia mí misma se convirtió en mi prioridad. Ese proceso no borró el dolor vivido, pero lo convirtió en aprendizaje. Y, al final, fue ese aprendizaje el que me devolvió la paz que tanto tiempo me negaron. Pasaron varios meses desde aquel día en que recuperé mi voz y tomé las decisiones que cambiaron por completo el rumbo de mi vida. Durante ese tiempo aprendí a moverme con más calma, a organizar mis días sin la sombra de quienes alguna vez intentaron controlar mi historia y a redescubrir la tranquilidad dentro de un espacio que finalmente volvió a pertenecerme. No fue un proceso rápido, pero cada avance, por pequeño que pareciera, me recordaba que había elegido el camino correcto. Mi casa se transformó junto conmigo. Pinté paredes, cambié muebles y ordené cada rincón con la intención de dejar atrás cualquier rastro emocional que hubiera quedado adherido a los recuerdos. Poder caminar por los pasillos sin sentir tensión se convirtió en una de las experiencias más liberadoras que viví. Comprendí que la paz no siempre llega de golpe. A veces se instala de manera discreta, ocupando cada espacio que antes estuvo tomado por el miedo o la incertidumbre. Con el paso del tiempo, también cambiaron mis relaciones. Aprendí a poner límites, a decir que no cuando era necesario y a escuchar mis propios pensamientos sin la interferencia de voces que buscaban opacar mi criterio. Mis decisiones se volvieron más firmes, mis pasos más seguros y mi confianza comenzó a crecer de una forma que jamás imaginé posible. El vínculo que dejé atrás nunca volvió a tocar mi puerta. Cada quien siguió su camino, y aunque no busqué saber qué ocurrió con ellos, una parte de mí entendió que la distancia era el cierre más sano que podía existir. No guardé rencor, tampoco busqué reconciliaciones. Dejé que la vida se encargara de poner a cada persona en el lugar que le correspondía. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento tristeza. Siento orgullo. Orgullo de haber salido adelante, de no haber permitido que me borraran, de haber recuperado el valor que tanto intentaron quitarme. La mujer que soy ahora no teme quedarse sola, porque entiende que estar sola jamás será peor que vivir sin respeto. Si algo aprendí de todo esto, es que nadie tiene derecho a usar tu confianza como arma ni tu silencio como ventaja.
Cuando algo en tu corazón te dice que las cosas no están bien, escucha. Confía en tu intuición. Protege tu espacio y recuerda que el amor jamás debe costarte tu paz. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, acuérdate de esto. La vida siempre te ofrece una salida, pero el primer paso para tomarla nace dentro de ti.